Mucho hemos escuchado la palabra bautismo, especialmente los evangelios, ¿no? Los evangelios se escuchan mucho cuando se menciona a Juan el Bautista, eh, que se dice que él no, o sea, él fue enviado a preparar el camino para el Mesías, ¿no? Y el que bautizaba a la gente con agua en el río Jordán, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en los evangelios. Muchos cuando escuchamos bautismo nos referimos a Juan el Bautista, pero hoy vamos a aprender algo nuevo, que uno cada día aprende algo nuevo con el Señor. Yo cuando aprendí esto me dejó como, wow, el bautismo ya existía antes de Juan el Bautista. El bautismo no es que Juan nació y había sido elegido para empezar una nueva era, que era la era del bautismo, el arrepentimiento en agua, no. El bautismo ya existía, solo que el bautismo, que la forma que lo vemos hoy, no es necesariamente la forma que ellos lo veían. En la cultura judía, el bautismo antes de Juan el Bautista, el bautismo se hacía cuando un gentil, o sea, alguien no judío, nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Un gentil quería convertirse al judaísmo. Cuando un gentil quería volverse judío, se tenía que, si era hombre, pues tenía que circuncidarse en las religiones abrámicas, o sea, los musulmanes y los judíos, no incluyendo a los cristianos, nosotros nos circuncidamos espiritualmente, ¿vale? No físicamente. Pero los judíos y los musulmanes tienen la costumbre de que al niño nacer, al hombre, le tiene que tener la circuncisión, ¿no? Y si alguien quería convertirse, también igual. Entonces, un gentil, o sea, un no judío, cuando quería convertirse al judaísmo, tenía que circuncidarse y bautizarse. O sea, el bautismo no es que lo vino a introducir Juan el Bautista. No, ya existía antes. O sea, cuando los judíos vieron a Jesús, a Juan bautizar a la gente, para ellos no era algo nuevo. Ellos ya habían visto a gente bautizarse antes, cuando los no judíos querían volverse judíos. Y esto se llamaba prosélitos, los gentiles que querían volverse judíos. Un prosélito justo es un gentil convertido al judaísmo que respetaba todas las doctrinas y preceptos de la economía judía y era considerado un miembro pleno de la comunidad. Se volvía judío y era ya parte de los judíos. Porque los judíos, lo hemos leído dentro de la Biblia, los judíos mantenían su distancia con los gentiles. Pero a un gentil ser prosélito, ya no mantenían su distancia, era uno de ellos. Era circuncidado y sumergido en el mikveh, el bautismo, y participaba del sacrificio del Pesaj. Bueno, ¿cómo era el bautismo en los prosélitos? Bueno, consistía en la circuncisión para el varón, ¿no? Para las mujeres, ¿no? El baño ritual o bautismo por inmersión y la presentación de un sacrificio en el templo. O sea, el bautismo no era algo nuevo, ya estaba introducido. Es importante tener un poquito de contexto histórico, que el bautismo ya existía antes de Juan el Bautista. Para los judíos no era algo nuevo, era algo que ya habían visto antes, cuando los gentiles querían volverse judíos. Pero hoy no vamos a estudiar los prosélitos, hoy vamos a estudiar el bautismo. ¿Y qué es el bautismo y por qué? ¿Y por qué los prosélitos se usaban cuando los gentiles querían volverse judíos? ¿Por qué una señal de conversión? Porque el bautismo es una demostración pública del arrepentimiento, de cambio de vida. Acordémonos, arrepentimiento, ¿qué significa? Metanoia, ¿no? Cambio de mente, cambio de camino, cambio de vida. Entonces el bautismo era una señal de arrepentimiento, mostrando que cambio mi vida, cambio mi forma de pensar, no cambio mi camino y decido seguir otro camino. En el caso de los prosélitos, decidían seguir el camino del judaísmo, pero en el caso de nosotros ya es otra cosa que vamos a estudiarlo en el día de hoy. Y dentro de la Biblia sí habla de los prosélitos. En Hechos 13:43 dice: y despedida la congregación,
muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, los prosélitos ya existían, están dentro de la Biblia. Y ellos al bautizarse estaban demostrando que iban a cambiar su vida, que ya no iban a ser gentiles andando con ídolos y todo, sino que iban a ser judíos. El bautismo representa un cambio de vida, un cambio de camino. Por eso se llama señal de arrepentimiento. Cuando alguien se bautiza está demostrando que está arrepentido, ¿no? Que ha cambiado la forma que pensaba y veía las cosas, la forma que vivía. Y está decidiendo empezar una nueva vida con un nuevo pensamiento y un nuevo camino. Ese es el bautismo, ¿no? Es una inmersión, ¿no? Es sumergirse. Nosotros los evangélicos hacemos el bautismo donde se sumerge a la gente. Ya hay otras denominaciones que hacen otro tipo de bautismos. Los católicos, pues a los niños le hacen la cruz con agua, pero nosotros no. Nosotros sumergimos a la gente y ya con edad de sumergirse. ¿Por qué? Porque los bebés no tienen conciencia. Y si nosotros decimos que el bautismo es arrepentimiento, ¿cómo un bebé se va a arrepentir de sus pecados? El bebé es inocente. Todo lo que hace es que ni puede ni hablar, una palabra mala no sale de su boca. El bebé es inocente. Por eso nosotros los evangélicos o protestantes, como nos llaman, en Casa Oración es una iglesia evangélica y nosotros hacemos el bautismo cuando sumergemos a la gente, ¿no? Y cuando ya tienen edad, conciencia de que se arrepienten de sus pecados y deciden cambiar de camino, cambiar de mente, ¿vale? Es importante tener esa introducción y esa diferencia. ¿Por qué hacemos eso? Porque, como decimos, el bautismo es una señal de arrepentimiento. Para uno arrepentirse tiene que cometer errores. Y un adulto ya ha cometido bastantes errores para ser consciente de querer cambiar de camino o no. Y cuando quiere cambiar y seguir a Cristo, ahí se hace el bautismo. Y así lo hacemos nosotros dentro de las iglesias evangélicas. Hay otras denominaciones que lo hacen diferente, pero así se hace dentro de las iglesias evangélicas y dentro de Casa de Oración. ¿Vale? Bueno, y hoy vamos a ver el bautismo. Hemos tenido un poco de introducción. El bautismo no es algo nuevo y ya existía y es una señal de arrepentimiento, ¿no? Pero solo hay un tipo de bautismo porque ahora mismo hemos hablado del de agua. Dentro del Evangelio hay dos tipos de bautismo. Y no estoy hablando que hay bautismo de sumergirse y bautismo en la cruz, no. Hay dos tipos de bautismo. Está el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. El bautismo en agua es el que demostró Juan el Bautista, ¿no? Cuando llevaba a la gente a bautizarse en el río Jordán, les decía arrepentidos de vuestros pecados porque el reino de los cielos está cerca. Y llevaba a la gente a arrepentirse de su vida pasada, ¿no? Porque el reino de los cielos estaba cerca y se bautizaban en el río Jordán. Ese era el bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu es el bautismo que vino a anunciar Jesús que vendría después de su resurrección. O sea, el bautismo en el Espíritu no viene mientras Jesús estaba aquí en la tierra. Viene cuando Él ya había ascendido al cielo, al reino de los cielos. Él ya había anunciado que no nos iba a dejar solos, que iba a dejar con nosotros al Espíritu Santo. Y cuando desciende el Espíritu Santo, después de que Jesús sube, ahí viene el bautismo en el Espíritu. Como dice la canción, bautizados en fuego, ¿no? El fuego del Espíritu Santo. Y vamos a estudiar esos dos tipos de bautismos en el día de hoy. ¿Cuántos estamos listos para estudiarlo? ¿Cuántos estamos listos de tomar esa leche? ¿Cuántos estamos listos? Poco de leche vamos a tomar hoy, ¿vale? Para crecer espiritualmente. ¿Estamos listos? Bueno, empezamos con el bautismo del agua, ¿no? Que es el
Es normalmente el primero que se hace. El bautismo en el Espíritu ya es después. Y el bautismo en el Espíritu no se puede forzar. O sea, yo puedo sumergirme y decir que decido creer a Cristo. Decido seguir a Cristo. Pero puedo seguir con mi vida normal como yo quiera. Pero cuando viene el bautismo en el Espíritu, ya no vivo como yo quería. Vivo diferente. Y vamos a ver después por qué. Pero primero empezamos con el bautismo en agua. El bautismo en agua es cuando alguien demuestra públicamente su arrepentimiento de su vida pasada y su decisión de entrar a una vida nueva. O sea, como siempre se dice en los cursos de bautismo que se hacen en casa de oración cuando alguien se quiere bautizar, el bautismo estoy demostrando públicamente al mundo físico y al mundo espiritual que decido seguir a Cristo. Es lo que estoy mostrando. Es algo público. Algo que uno demuestra públicamente. Entonces se sumerge al agua, se saca del agua, demostrando que decide seguir a Cristo y empezar una vida nueva en Cristo. Mucha gente se bautiza. ¿Pero hay un cambio de su vida directamente? No. Hay gente que se bautiza y sigue con su vida. Voy a la iglesia cada 8 días, pero escucho música del mundo. Hago lo que quiero, desobedezco a Dios, no tengo comunión con Dios. Ah, sí, ¿has sido bautizado? Sí, yo fui bautizado hace unos años en agua. Me bautizaron en el río de por allá. Entonces, ¿por qué sigues actuando como si fueras del mundo? Ah, no sé, es que me bauticé y ya está. O sea, el bautismo en agua sí es importante, tiene una importancia que uno demuestra públicamente su arrepentimiento, ¿no? Que dejo mi vida pasada atrás. Pero hay gente que demuestra su arrepentimiento y no hay arrepentimiento, sigue con su vida. Hay gente bautizada que va cada 8 días a la iglesia, pero sigue con su vida aparte, sin nada que ver con Dios. Hay gente que es así. Después hay otra gente que sí decide de verdad seguir a Cristo. Pero el bautismo en agua no es que necesariamente nos va a cambiar todo de una vez. Es el bautismo en el Espíritu que nos lleva a otro nivel. Es un bautismo sumergido en agua, ¿no? Que hemos visto que eso hoy en día la gente lo hace en el río o en la playa o en la piscina o donde sea. Y podemos ir por favor a Mateo 3 del 1 al 8. Mateo 3 del 1 al 8. ¿Estamos todos ahí? Mateo 3 del 1 al 8. Vale. Dice la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Juan lo dijo, voces que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, y Juan fue elegido para preparar el camino para Mesías, ¿no? Preparar el camino para Jesús. Eso es lo que vino a ser Juan el Bautista. Enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, en el río de Jordán, confesando sus pecados. Ese era el bautismo. Se arrepentían y confesaban sus pecados. El bautismo del agua también se refiere al bautismo del arrepentimiento. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, Juan bautizaba con agua, ¿no? Llevando a la gente a arrepentirse de sus pecados, a reconocer que han pecado, que han cometido errores en el pasado, pero puede empezar de nuevo, ¿no? Empezar con una nueva vida. Es el bautismo del arrepentimiento, el bautismo en agua. El bautismo que vino a introducir Juan el Bautista. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Respondedme. Esto en Marcos 11:30. Esto lo dice Jesús. En el contexto uno puede leer que Jesús está hablando con los sacerdotes. Y ellos le preguntaron, ¿con qué autoridad haces lo que haces? Y
bueno, como Jesús ya sabía la intención de ellos, ellos querían, o sea, llevarle a Jesús a decir algo que por lo cual podían acusarle. Jesús les preguntó, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondemos. El bautismo de Juan era del cielo. ¿Por qué era del cielo el bautismo de Juan? Porque él llevaba a la gente a arrepentirse, porque él mismo decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos de vuestros pecados. Juan quería llevar a la gente, o había sido escogido para llevar a la gente a reconocer que no eran perfectos, que tenían una vida llena de errores, llena de pasado, no buena delante de Dios, pero podían empezar una nueva vida porque el reino de los cielos se había acercado. Y dice Lucas 3:3, y él fue por toda la región contiguo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es lo que hizo Juan. Juan iba bautizando a la gente. O sea, llamaba a los judíos, les decía, el reino de los cielos está cerca. Arrepentidos de vuestros pecados, de vuestro pasado. Y ellos se bautizaban, dejaron su vida atrás, ¿no? En esa sumergión. Se bautizaban y esa inmersión, ¿no? Se bautizaban y él llevaba a mucha gente a bautizarse en el río Jordán. El mismo Jesús fue bautizado por Juan, que ahí es cuando vemos que desciende el Espíritu Santo como paloma, y el Padre también dice ahí, este es mi Hijo amado, en cual estoy complacido. Juan, ese era el plan de Dios para Juan. Juan vino a bautizar a la gente y llevarlos a arrepentirse de sus pecados. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Esa era la asignación de Juan, eso es lo que él vino a hacer. Y dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que representa cuando alguien se sumerge en el bautismo. Son sepultados juntamente con él, o sea, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, fue levantado de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando a alguien se le levanta el agua, está representando que decide resucitar juntamente con Cristo a esa vida nueva. Decide vivir una vida, un camino de Cristo, ¿no? Decide vivir para Cristo, como dice la canción. He decidido vivir para Cristo, no vuelvo atrás. Eso es lo que representa el bautismo del arrepentimiento. Uno decide dejar su vida atrás y empezar una vida nueva, acorde con la de Cristo, ¿no? Muere para el mundo y vive para Cristo. El bautismo en agua representa morir a mi vida pasada para empezar una nueva. Si podemos ir a Romanos 6, del 1 al 4. Romanos 6, del 1 al 4. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Muere para el mundo, ¿no? Mueren y dejan su vida atrás. Así como Jesús murió, uno muere, no físicamente, sino que su vida pasada muere. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el bautismo del agua, o el bautismo del arrepentimiento, ya me iba a salir, no me salió. El bautismo del arrepentimiento representa mi decisión voluntaria, acordémonos que todo es voluntario, mi decisión voluntaria, sé que acabamos de leer bastantes versículos, pero resumiendo todo lo que han dicho, es mi decisión voluntaria de dejar mi vida vieja atrás, de morir, no físicamente, sino morir, o sea, significa
dejar mi vida atrás, la vida que me alejaba de Dios. Acordémonos que la paga del pecado era muerte, ¿no? Y la muerte que era estar lejos de Dios. O sea, yo estoy decidiendo dejar mi vida que no le agradaba a Dios, dejar mi vida que me mantenía lejos de Dios atrás. Decido morir y levantarme con una vida nueva, donde estoy cerca de Dios, donde decido seguir su camino. Es el bautismo. Yo no sé los que se han bautizado cómo se sentían en ese momento. Ese momento uno se siente como que cuando sale el agua, como que una carga se le quita a los hombros. Como que algo que tenía por ahí atrás cargado se le es quitado. Y que se siente nuevo, ¿no? Siente el gozo del Señor dentro. El bautismo representa yo dejando lo que fui atrás y decido ser lo que Cristo quiere que yo sea en el futuro. Por eso dice morir juntamente con Cristo, que así como Cristo murió por nuestros pecados, nosotros morimos con nuestros pecados. Y así como que Cristo resucitó, nosotros resucitamos con vida nueva. Es el bautismo en agua, el bautismo del arrepentimiento, el que vino a demostrar Juan el Bautista. Pero ahora hay otro tipo de bautismo, que es el bautismo en el Espíritu. Y es el bautismo más importante. ¿Por qué es el bautismo más importante? Vamos a verlo. Jesús introdució este bautismo. Él no lo hizo físicamente, sino él dijo que cuando él se iría iba a mandar al Consolador, ¿no? Al Espíritu de la verdad, al Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y nos llena. La primera vez que un grupo de personas fue bautizada en el Espíritu fue después de que Jesús resucitó. Y se lee en Hechos 1. En Hechos 1, cuando empieza la iglesia, es porque descendió el Espíritu Santo y fueron bautizados en fuego, el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió y entró dentro de ellos. Y ellos empezaron aquí a hablar en lenguas, a profetizar, a hacer cosas que humanamente uno no podía hacer, sino que solo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había entrado dentro de ellos. Es el bautismo en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y nos llena de su presencia y empieza a morar en nosotros. Pero, ¿por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el sello que nos identifica como hijos de Dios. Como decía la parábola de las 10 vírgenes. Las que tenían las lámparas encendidas pudieron entrar a las bodas. ¿Por qué? Porque ellas tenían el sello. El fuego de la lámpara estaba encendido. El Espíritu Santo estaba en ellas. O sea, lo que ¿qué nos identifica en el mundo espiritual? El Espíritu Santo es ese sello que permite que nosotros podamos ser identificados en el mundo espiritual. ¿Cómo es que un ser espiritual puede identificar este es hijo de Dios, este no es hijo de Dios, este es el del reino de Dios, este es del mundo? ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Ese fuego que arde en nosotros es el que nos permite ser identificados como hijos de Dios. Y no solo en el mundo espiritual, en el mundo físico también. Ha pasado muchas veces que hay gente que uno no le dice que son hijos de Dios, pero lo reconocen. ¿Por qué? Porque está ese espíritu dentro de nosotros y ese espíritu nos lleva a no solo seguir a Cristo, sino vivir para Él. Si podemos ir, por favor, a Hechos 19, del 1 al 6. Hechos 19, del 1 al 6. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores,
vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No habían sido bautizados en el Espíritu. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, bautismo del arrepentimiento. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, hay gente que ha sido bautizado en el bautismo del arrepentimiento, en el bautismo en agua, pero no en el Espíritu. Hay gente que ha decidido seguir a Cristo, que ha mostrado públicamente que deja su vida atrás, pero no es hijo de Dios, porque no tiene el Espíritu. Y hay mucha gente que ha sido bautizada y dice: pero entonces ¿cuándo voy a empezar mi ministerio? ¿Cuándo voy a empezar no sé qué? Los ministerios empiezan y Dios puede empezar a obrar en uno cuando uno tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros y nosotros somos templo de Él. Él empieza a obrar dentro de nosotros, a llenarnos. Él empieza a consolarnos, a ayudarnos. Jesús lo puso como guía en esta tierra para ayudarnos hasta que Él volvería. Y cuando Él vuelva, ¿quiénes van a hacerlo llevar? ¿A quién va a llevar? A los que han sido bautizados por el Espíritu. No los que han sido bautizados por agua. Uno puede ser bautizado con agua, pero si no es bautizado con el Espíritu, no es hijo de Dios. Y es fuerte la verdad, pero es que es así. Y hay gente que se ha bautizado con agua y se cree el cristiano número uno. Se cree el que ha entregado su vida a Cristo, que ahora yo estoy viviendo para Cristo, sirvo a la iglesia. Pero puedes servir. Puedes ir a la iglesia cada 8 días. Puedes hacer lo que sea. Puedes hacer, pero no ser. No eres hijo de Dios hasta que tienes al Espíritu dentro de ti. Aunque hagas muchas cosas. Lo importante no es hacer, es ser. Y uno, para ser hijo de Dios, tiene que ser bautizado en el Espíritu. Ese Espíritu Santo, ese fuego tiene que morar en uno. Para poder obrar, para poder hacer cosas. Dice que hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos dones del Espíritu? Los que ya han sido bautizados en el Espíritu. Uno no puede empezar a operar en el Espíritu, a hacer cosas en el Espíritu hasta que tenga el Espíritu. Lo importante no son los dones, pero todas esas cosas se añaden cuando uno ya tiene el Espíritu dentro. Dice Hechos 1 de 4 a 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto se lo dijo a los discípulos. Jesús se lo dijo a los discípulos. Les dijo que les mandó que no se fueran de Jerusalén. Aunque él ya cuando ascendió al cielo, en los que han leído esa parte, Él les dijo que fueran a los confines de la tierra a predicar las buenas nuevas. Pero ellos no predicaron las buenas nuevas hasta que pasó, hasta que fueron bautizados en el Espíritu. Él les dijo que fueran a las naciones, pero no les empezó a mandar a ir a naciones hasta que fueron bautizados. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y eran los discípulos, habían estado con Jesús desde todo un año entero. Habían estado con Jesús años, habían estado en su muerte, en su resurrección, habían visto todo. Habían sido testigos.
de lo que había hecho Jesús. Pero no podían ser testigos a otros hasta que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y usted puede leer Hechos 1, leerse todo, que ellos no empezaron a hacer cosas, no empezaron a predicar las buenas nuevas en otras partes del mundo. ¿Aún por qué? Porque no tenían al Espíritu aún. Aunque eran discípulos, no tenían el Espíritu. Es hasta que desciende el Espíritu Santo dentro de ellos que ellos empiezan a hablar en lenguas, que ellos empiezan a ir a otras partes. Ellos empiezan a ser testigos para otros, a anunciar las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas han llegado a nuestros oídos porque por el Espíritu Santo que estaba en las personas, que nos lo habló a nosotros. Esas noticias, el Evangelio ha llegado a nuestros oídos porque el Espíritu Santo estaba en otros y les permitió ser testigos para llegar ese mensaje a nosotros. Estamos viendo la importancia del Espíritu Santo. Uno no estaría aquí escuchando ese mensaje si no fuera porque otros habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Y aunque eran discípulos de Jesús, ellos no empezaron a ir a otras partes a predicar el Evangelio, a ser encarcelados, a ser hasta matados por Cristo, por ser seguidores de Cristo, por ser testigos de Él. Todo eso no aconteció hasta que estuvieron llenos del Espíritu. Y descendió el Espíritu Santo y moró dentro de ellos y estaba dentro de ellos. Y con ese mismo Espíritu, Pedro fue a donde fue a anunciar el Evangelio. Con ese mismo Espíritu, Juan pudo escribir todo lo que escribió en Apocalipsis por el Espíritu que estaba dentro de ellos. Uno puede desear todo lo que quiera de servir a Dios, de seguir a Dios. Uno puede estar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero te digo que no vas a poder ir ahí afuera a predicar el Evangelio a otros hasta que el Espíritu empiece a obrar en ti. El mismo Pablo no fue discípulo de Jesús. Pablo no fue discípulo. Pablo no estuvo ahí con el resto de los 12. Pero miren todo lo que Dios hizo. Dios pudo hacer a través de Pablo. ¿Pero por qué pudo hacer eso? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu. Y Pablo fue a un montón de partes, un montón de sitios a evangelizar, a llevar a gente a creer en Jesucristo y en su nombre. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu. Y no vio a Jesús con sus propios ojos. Iglesia, a veces nos olvidamos la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Y la gente a veces piensa que con bautizarse con agua es suficiente. No es suficiente. El bautismo más importante tiene que ser el del Espíritu, porque es a través del Espíritu Santo que podemos empezar a vivir para Dios. Que podemos empezar a apartar nuestras vidas para Dios. Que podemos leer la palabra de Dios y ese mismo Espíritu nos revela lo que Él nos quiere hablar. El Espíritu Santo es necesario para todo. Uno no puede saltarse al Espíritu Santo. Y hay gente que quiere vivir para Dios solo porque se ha bautizado en agua y ha decidido seguir a Cristo. Si tú en verdad has decidido seguir a Cristo, debes vivir para Él. ¿Y cómo uno puede vivir para Él? ¿Quién le ayuda y le da las fuerzas y la capacidad para seguir los mandamientos de Dios? El Espíritu Santo. Los discípulos, los apóstoles, ellos no hicieron nada hasta que pasó, hasta que el Espíritu Santo moró en ellos. Y el Señor tiene planes para todos. Tiene planes y propósitos para todos nosotros. ¿Pero va a pasar algo? Hasta que si no tenemos al Espíritu, no. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Los que tienen al Espíritu. Los que han sido bautizados con el Espíritu. Los que tienen sus lámparas encendidas. Dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. No es hijo de Dios. Y suena fuerte, pero es que es la verdad.
y hay que reconocer la verdad. El bautismo en el Espíritu está para servir a Dios y ser testigos de Él. Para eso somos bautizados en el Espíritu. Somos bautizados para servirle a Dios, para seguirle y para ser testigos de Él a otros. Para llevar esas buenas nuevas a los que los necesitan. Y alguien que no tiene el Espíritu no puede ser testigo de Dios. Alguien que no tiene el Espíritu no puede ser testigo de Cristo. No puede salir y dar el Evangelio a otros. No puede, no tiene la capacidad. Porque el que nos da esa capacidad para ir a otros y cumplir la gran comisión es el Espíritu Santo. Esos evangelismos que hemos hecho dentro de Casa Oración no ha sido porque, tengo una idea, vamos a tener ese corazón y vamos a tomarle foto a la gente. Así lo no. Todos los evangelismos que se han hecho en Casa Oración han sido guiados por quién, por el Espíritu Santo. Y van a seguir los evangelismos guiados por el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos lleva, nos impulsa a ir a otros y llevarles buenas nuevas, a ser testigos de Cristo en otras partes. Todos a través del Espíritu Santo. No se puede saltar, no se puede evitar. El Espíritu Santo no se necesita pedirle que venga, no se necesita pedirle que more en nosotros, pero Él ya está en nosotros. Él está en medio de nosotros. No hay que alabar al Señor y pedirle Espíritu Santo desciende porque Él ya descendió. No es que le tengo que pedir Espíritu Santo desciende y derrama tu fuego, ya derramó su fuego. Y Él quiere obrar en nosotros. Y los que somos bautizados en fuego, vamos a poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros. Dice Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Somos sellados con el Espíritu Santo para ser hijos de Dios y testigos de Cristo en todo el mundo. Y somos reconocidos como hijos de Dios naturalmente y espiritualmente por el fuego que arde dentro de nosotros, el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuánto reconocemos que necesitamos al Espíritu Santo? ¿Cuánto lo reconocemos honestamente? Porque el Señor ha visto que hemos querido evitarlo, hemos querido entristecerlo, hemos querido alejarnos de Él. Pero es que si uno quiere seguir a Cristo y quiere servirle, necesita al Espíritu Santo. Necesita que ese fuego arda todos los días dentro. Y que no pare esa llama de arder, que sea una llama eterna dentro de nosotros.